Bueno, mujeres, vamos a ir empezando porque hay personas viéndonos y entonces, pues, si no se hace un poquito aburrido. Bueno, qué alegría. Muchísimas gracias por estar aquí a las dos. ¿Me veis bien? ¿Me oís bien? Sí, sí, perfectamente. Qué bien, qué bien. Muchas gracias. Bueno, guapas, pues vamos a compartir con las personas que están ahora conectadas, con las personas que verán más tarde, vamos a compartir trocitos del peregrinaje que hicimos con María Magdalena este verano, si os parece bien. Y estaba dejándome sentir cómo podíamos contarle a las personas que no lo han hecho, que no saben de qué va esto, que sienten cierto llamado hacia un peregrinaje, cierta conexión con María Magdalena, pero de ahí a venir a una propuesta de 6 días caminando por la naturaleza, eh, haciendo dinámicas, bueno, pues hay un abismo, ¿no? Entonces, me venía a preguntaros, a la que de las dos os apetezca, si sentisteis alguna resistencia, alguna duda antes de apuntaros al peregrinaje, si queréis como ventilarla, nombrarla. Vale. Yo es que no tuve dudas, ¿vale? Entonces, no sé si Vanessa, sí, para mí fue como algo que tenía claro, incluso antes de que lo sacaras, porque tú ya habías estado hablando sobre ello y yo estaba esperando la propuesta y bueno, llegó y fui, ¿vale? Entonces, no sé si Vanessa tuvo alguna duda, alguna resistencia. Yo interiormente sabía que tenía que ir a hacer el peregrinaje, pero lo que pasaba es que para mí hubo como una prueba, porque yo no tenía el dinero y entonces mi vecina, que fue con bueno, es que hubo aquí todo un tema con esta vecina, porque yo estaba inscrita para ir en julio. Cuando ella me dejó el dinero finalmente, no había plazas para junio y yo comenté, bueno, pues si queda al final alguna plaza por lo que sea en junio, ¿y qué pasó? Que mi vecina se lesionó una pierna, que ella estaba inscrita también para junio y me guardó, además de dejarme el dinero para ir al peregrinaje, me dejó su plaza para mí. Entonces, la Ya. resistencia fue como permitirme el ir prestándome el dinero para esto, ¿sabes? A lo mejor a veces pides el dinero para algo de trabajo, para pagar una factura o algo pero no para un viaje, de un peregrinaje que es para ti, ¿no? Como que es como algo de placer. Y me di el permiso. Entonces, bueno, podríamos decir que una pequeña resistencia hubo ahí, seguramente. Y te diste y pediste este dinero para hacer un peregrinaje, no para pagar la hipoteca. ¿No? Y qué bien, te pudiste abrir, o sea, te llegó el dinero, te Sí. abriste a recibirlo y disfrutaste del peregrinaje, porque yo no te vi en el peregrinaje en ningún momento angustiada con este tema, ni, o sea, No, creo que formaba parte de lo que María Magdalena tenía para mí, como abrirme a recibir, porque creo que a lo largo de mi vida me he centrado más en el dar que en el recibir, ¿no? Y, y dije, bueno, pues si ha venido así, así que lo tomo, ¿no? Y me voy. qué bien, es inspirador. Mirar, cuando ya, bueno, pues nada, llegamos al lugar, comenzamos. em, Dime, si te apetece, dime alguna cosa o algunas cosas que te encontraste y no te esperabas. ¿Qué cosas te encontraste en el peregrinaje que no te hubieras imaginado o que te sorprendió o quizás tenías una idea de lo que iba a ser el peregrinaje y con qué te encontraste realmente? Yo creo que me sorprendí cada día. O sea, realmente, como decía antes, yo sentí como el llamado de apuntarme sí o sí, y esa parte la tuve siempre como muy cierta y muy clara, y luego tampoco tenía muy claro qué era lo que íbamos a hacer, ¿no? Era como a ver qué sucede cada día, ¿no? Con esa mirada de sorpresa por un lado, de confianza por otro y también de reto, ¿no? De decir, bueno, a ver qué sucede hoy, ¿no? ¿Cuántos kilómetros caminamos? En mi caso, que siempre, por ejemplo, cuando he hecho otros caminos, la rodilla me ha dado como mi llamada de atención, qué va a pasar con mi rodilla, cómo voy a estar físicamente,
sobre qué va a ir la práctica hoy, a dónde me va a llegar, a dónde me va a llevar. Entonces, cada día para mí fue una sorpresa, fue sorprendente y siento que era la mirada también con la que yo iba, ¿no? Bueno, a ver qué es lo que me trae hoy, ¿no? Y cada día me traía algo diferente, algo que no me había, vamos, que no me había imaginado para nada. Eh, y en todo momento me sentí muy cómoda y muy acompañada por ti en este caso, Carmen, por las compañeras, como muy buena sintonía. Entonces, como que también para mí iba todo muy rodado, sí, muy orgánico. Para mí fue muy orgánico el viaje. Qué bueno. Me alegro mucho. Ya te vi disfrutar y qué bien y qué maravilla porque era un grupo de mujeres a las que no conocías. De nada, o sea, de nada, porque en el de julio sí que conocí a algunas compañeras que habían hecho conmigo la formación de mujer guía, pero en el de junio, que fue el que yo fui, no conocía ninguna. Y bueno, eso fue parte también bueno, de la aventura, ¿no? De la aventura y de la apertura también, ¿no? De abrirme a otras mujeres, a otras energías, a otras miradas. Bueno, conocí a Marta de una formación, pero tampoco teníamos esa amistad o esa unión. Y bueno, y ahí ya pues se forjó, ¿no? Que eso es algo bonito del camino, que al final se crea como un hilo entre nosotras bueno, que sabes que estamos ahí, ¿no? Está muy guay. Total. Vanessa, ¿y cómo fue para ti? ¿Te encontraste con lo que te esperabas? ¿Hubo cosas que te sorprendieron? Cuéntame. Bueno, yo comparto un poco con Ico que yo no me esperaba nada, ¿sabes? Yo era como que mi corazón me decía que tenía que hacerlo y allí que me fui. eh, y, o sea, me sentí como muy cuidada. Eh, eh, Me encontré como que todo lo que había, cada detalle, cada lugar en el que dormíamos, cómo nos preparaban la comida, luego el papel de el hombre que había siempre cada día, todo mujeres y aparecía siempre un hombre que era muy curioso, ¿no? Siempre aparecía un hombre, el conductor, el cocinero, el guía. Qué bien se integraba ese hombre también entre nosotras, ¿no? Cómo se acababa de equilibrar la energía entre nosotras y esa presencia masculina. Eso también me sorprendió mucho. Mm, y luego que el itinerario, realmente, yo estuve en otros lugares de Francia y la sensación con las personas eran como que eran unas personas mágicas, como que también estaban muy sintonizadas con la vibración energética del camino. No eran cualquier tipo de persona, tenían una capacidad de acoger y de servir con mucho amor y cuidar las cosas. Esto también me sorprendió para bien. Y luego lo que decía Ico, ¿no? También con las compañeras, cómo pasaba el tiempo. Yo tampoco conocía a nadie. Y cómo iban pasando los días y la sensación era de hermandad y de, no sé, de estar muy a gusto, como si nos conociéramos de toda la vida. Qué qué bueno, sí. Em, Es verdad esto, bueno, lo del masculino, ¿no? Nosotras, María y yo, que guiábamos también, ya sabíamos que había un hombre que nos iba a llevar las maletas de un punto a otro, sabíamos que Virgil, el cocinero, eh, cocinaba de una forma muy especial porque nos pedía, antes de llegar, qué recorrido habíamos hecho y qué trabajos energéticos para él cocinar teniendo presente esa información, ¿no? Y es verdad que luego cuando fuimos pasando por los sitios, Miquel, que nos recibió en ese espacio con los domos, estábamos nosotras también, María y yo, que somos yo soy la organizadora, y María me ayuda en esto, ¿no? Como, wow, la presencia del masculino sagrado, qué exquisita, ¿no? Cómo, qué bien estamos siendo cuidadas por algunos hombres preciosos. Ujú. Sí, sí, pues. Sí. Vale, también os quería preguntar, bueno, has hablado tú, Vanessa, del sostén que nos ofrecían los hombres, del sostén de los lugares, ¿no? Mm, ¿Cómo sentiste el sostén en general al grupo? El sostén que yo daba, el que daba María, el sostén energético que ofrecemos con el trabajo que va acompañando Isabel, con sus altares de cuarzo. ¿Cómo sentiste el sostén que os ofrecimos? Como impecable. Era como, me acuerdo que hubo un día que había como
no sé qué tema, con la comida de un lugar, ¿no? Y había como bastante revuelo. Y como desde el punto energético, como que se revisó un pis plas eso y se acabó el rollo, ¿sabes? Es como que ya no lo vamos a dejar de tonterías, despejamos el camino y se acabó, ¿no? Entonces, claro, eso era evidente que había un trabajo energético detrás porque todo iba como muy rodado. Aunque a lo mejor en algún momento tú te encontrabas revuelta porque estabas cruzando alguna cosa mientras que caminabas y integrabas lo que tocaba para el día, ¿no? El aprendizaje del día, que era contigo misma, pues a lo mejor yo qué sé, alguna molestia física que pudieses tener y eso, era como que se llevaba siempre como mucho mejor. Y también la capacidad como de conectar con el caminar y, y no estarte centrando en lo que te falta, en lo que te gustaría, como estar muy en el presente, muy alineada con lo que se estaba haciendo y la enseñanza que tocaba. Y luego yo con vosotras, con María y contigo, no tuve nunca la sensación de que fuerais, o sea, que para mí eso es ser un buen líder de un grupo. No había diferencia, erais dos personas más del grupo. No ibais de nada, de estar por encima de nadie. Y eso tampoco es tan común, encontrarte en un grupo en donde no haya esa distinción. O sea, todas teníamos claro que lo llevabais vosotras, pero erais como dos personas más del grupo, dos hermanas más. Qué bonito. Muchas gracias. Sí, sí, yo para mí ese liderazgo circular me gusta mucho no verlo y ver que es posible, ¿no? Ver que es posible. Y también muy sostenida en todo momento. O sea, o sea, evidentemente el trabajo que íbamos haciendo cada día, ¿no? Lo iba haciendo cada una y el proceso lo va viviendo cada una, pero sí es verdad que en todo momento es como, ok, estoy yo conmigo, que también me sostengo, ¿no? Y a la vez tengo un grupo que me sostiene y a la vez tengo dos guías que me sostienen y a la vez está, ¿sabes? Una parte energética, la de Isabel, ¿no? Que cada día va limpiando, ¿no? Todo eso que vamos generando y vamos sacando para afuera y al día siguiente es como vuelve otra vez el camino a estar despejado. Y, y es que es difícil ponerle palabras porque son sensaciones en realidad, ¿no? Es como, y hay muchas cosas que te das cuenta, o yo me he dado cuenta a la vuelta, ¿no? De decir, cónchale, qué ligero fue, o qué abierta estaba, o qué fácil fue resolver esto, o qué bien me sentí aquí, o, ¿no? Fue como mucha cosa que en el durante sí me doy cuenta, pero que el valor, ¿no? Me llegó como después. Y es brutal como está el sostén todo el rato con nosotras, ¿no? Gracias a ustedes, claro, que lo promueven. Y a vosotras que habéis confiado y habéis venido y lo hemos podido hacer. Ico pensaba, bueno, tú repites este año peregrinaje, ¿eh? Mm, ¿Y sí. cómo? Bueno, hay más mujeres que lo repiten, ¿eh? Hay más mujeres. ¿Tú por qué, cómo es que lo repites? ¿Para qué lo repites si te apetece compartirlo? Igual no lo Sí, tienes. sí, porque eso, el año pasado fue ese impulso y este año ha sido como la certeza, ¿no? Claro, de una semana o 5 o 6 días que es los que estamos fuera, eh, de un espacio donde me puedo volver a revisar, donde estoy bien acompañada, donde estoy bien guiada, donde salgo del ruido de lo de cada día y tengo la posibilidad de volver a entrar, ¿no? Ahí y volver a revisar. Y, y me ha dado tanto, o sea, me ha dado, o sea, si tuviera que poner una palabra de qué te ha dado el camino, una o dos palabras, no me ha dado tanta confianza y tanta certeza en mí para luego yo poder abrir mi camino, ¿no? El que estoy haciendo, que es como una revisión, lo siento como una revisión, como un repaso, como un regalo, y también voy, o sea, ahora mismo no tengo una expectativa, simplemente la expectativa de ir y estar, y sé que me va a traer algo bueno. Y ya que puedo, tengo la disponibilidad de tiempo y de dinero, es que ni me lo pensé. Qué bien, Ico, qué bien. Mira, si te apetece compartir, luego se lo voy a preguntar a Vanessa,
¿Hay algún momento, Ico, que tú tengas grabado en la retina que sea el más especial o algún momento al que tú vuelves ahora desde tu casa porque para ti fue muy, muy mágico o muy revelador o algo? Sí, sí, para mí el momentazo, o sea, hubo muchos, pero este, que fue la llegada a la piedra donde María Magdalena bautizaba, Mm. ¿vale? Ahí para mí fue súper potente. Antes del ritual que hicimos allí, antes, porque tuve ahí una conexión súper potente con, bueno, con ese camino, con la llegada, con ver aquello y que me sonaba tanto. O sea, para mí ese momento fue muy potente. Muy sanador también, porque me vinieron muchas imágenes y me dio mucha comprensión de cosas de ahora, de mi vida de ahora. Y luego ya el propio ritual en sí fue muy potente, fue muy poderoso, me dio mucha fuerza, me pareció súper emotivo, muy delicado, delicado, pero no delicado porque se fuera a romper, sino como muy cuidado, más que delicado, cuidado, cuidadísimo. Y yo vuelvo a ese momento mucho, vuelvo porque me da una sensación de paz tan grande, porque además se juntó el momento, nosotras, el canto, el ritual, apareció una familia, el niño pequeño, el padre, ¿sabes? Todo el mundo metido allí, y era todo tan hermoso, tan, la belleza, ¿no? Personificada allí, y lo tengo muy grabado, lo tengo además muy grabado como muy encuerpado, muy en el cuerpo, porque para mí fue muy mágico todo, o sea, muchas cosas que pasaron en ese ratito, no sé cuánto estuvimos, una hora y media, 2 horas, no lo sé, pasaron un montón de cosas y las tengo muy, muy grabadas. Eso para mí fue muy especial. Mm. Te escucho y me encuerpo yo. Es como, wow, qué pasada, sí, sí. Sí, sí. Vanessa, ¿cuál es el momento ese que tú tienes ahí grabado en la retina al que vuelves de vez en cuando o que dices, ay, es que ese momento fue... Sí, yo comparto con Ico también ese momento el día del bautizo. Ya cuando hicimos la parada en aquel lugar del río que estaban las piedras colocadas, ahí aquel lugar ya emitía una cosa que yo decía, wow, pero ¿qué es esto? Y luego, sí, en el momento del bautizo de cada una, porque era como si se nos estuviera leyendo el alma y diciéndonos directamente, ¿no? Lo que venimos a hacer aquí. Eh, entonces era como, bueno, como una confirmación y una necesidad de reconocerte a ese nivel tan profundo. Y eso como en cuanto a profundo. Y luego en cuanto a un momento así de grupo que me gustó mucho también, fue la última noche cuando nos pusimos a bailar todas allí a oscuras, Ay, allí con la música de todo tipo, que había la gente del camping, se nos quedaba mirando en plan, ¿qué están haciendo estas? ¿No? Y nosotras ahí, todas disfrutando, todas vestidas de rojo y todas disfrutando ahí a lo loco. Eso fue un momentazo también para mí muy, muy bueno, muy bueno. Fue un momentazo. A los pies de la montaña sagrada y mágica y misteriosa. Qué bueno, qué bien, qué bien. Eh, ¿Habéis hecho el peregrinaje? ¿Volvéis a casa? Bueno, hay un par de zooms que yo hago antes. Hay el zoom técnico, hay el zoom técnico para pues, la preparación física, el calzado que tenemos que llevar. Y luego ya hay el zoom espiritual que hacemos previamente, donde María Magdalena pues, te acompaña para ver el sentido de que hagas el viaje en este momento, ¿no? Que es muy bonito también. Y hacemos el viaje. Y luego a la vuelta yo hago este Zoom donde como que os acompaño para que podáis bajar todo lo vivido a vuestra vida cotidiana. ¿Qué hay en tu vida cotidiana gracias a haber ido al peregrinaje, Vanessa? No sé si lo puedes nombrar. Es que fue algo muy gordo lo que me pasó a mí. Porque yo, o sea, yo llevaba un tiempo sintiendo que en casa no podía vivir una situación con el hijo de mi pareja que era, ya era insostenible y era como que yo me resignaba, comprendía las circunstancias del chaval y por qué estaba así, pero era como que yo me sentía que yo así no podía seguir estando aquí. Entonces fue como que eh, conecté con un amor hacia mí y un respeto hacia mí que dije, es que esto ya no me lo merezco más. Y entonces fue como que marcó un antes y un después. Y de hecho yo llegué a casa y le decía a mi pareja, es que yo no puedo, no puedo vivir más esto. Es que ya
no me puedo hacer cargo de esto, no es cosa mía, yo he hecho todo lo que tenía que hacer. Y bueno, después de unos meses acabó yéndose su hijo de casa. Entonces, imagínate, porque es como algo que como ya lo sientes, o sea, no es un tema de rechazo, odio hacia el chaval, es un tema de que ya no puedes convivir en ese contexto, en esa, esa cosa que ya estaba tan instaurada que yo no podía, mi corazón no podía abrirse, no podía estar a gusto, no me podía sentir, yo qué sé, amada y amar. Y bueno, es que para mí tenía mucho que ver con el amor crístico, ¿no? Con una forma de expresar el amor crístico, pues ya en mi entorno más inmediato. Entonces fue muy fuerte, porque, bueno, yo vivo con ellos, pues a ver, desde hace unos 12 años o así. Imagínate, eso fue como, pero era algo que es que me rechinaba por todos lados. Entonces es como que todo lo que se fue haciendo en el peregrinaje, todo lo que se fue asentando en mí, es como que ya me hizo ver que ya no puedo más. Un límite muy, muy claro, por respeto a mí. Claro. Entonces, claro, es que a veces no sabes, ¿no? La fuerza que te puede dar una experiencia de este tipo, no sabes a dónde te puede llevar, a qué cambios en tu vida te pueden llevar esto. Y para bien, ¿no? O sea, has Sí, dado los sí. pasos y has tenido la Sí. fuerza para hacerlo, además, no desde el enfado, sino desde el amor, desde la comprensión, cuidándote y cuidando. Me llega esto también por lo que me has contado. Qué bien. Me alegro mucho, Vanessa. Y ¿qué quieres compartir? No sé, ¿qué ha Sí, pasado en tu vida o qué hay en tu vida gracias a haber hecho el peregrinaje? pues un poco lo que decía antes de la confianza en mí y la certeza, no como una idea a la que aspiro, sino como algo que siento, ¿no? Entonces, claro, yo venía pues de mucho juicio interno, de duda, de mucha perfección, exigencia, ¿no? Siempre vengo de ahí. Y, y es cierto bueno, que este año, desde el camino, ¿no? Que estos últimos meses, hay momentos en donde no tengo claro, o sea, no sé cuál es el siguiente, o sea, 3 pasos más adelante, no sé lo que me trae, no tengo una visión clara, ¿vale? Pero hay una parte en mi cuerpo que es como es por aquí, ¿no? Como hay una certeza de estate tranquila, es por aquí, confía, ¿no? Claro, hay momentos que me da risa, porque es como, yo, porque claro, son sensaciones nuevas, ¿no? Ya las estoy experimentando más, pero hace unos meses era como muy nuevo, pero esta es la certeza que no dudo, o sea, es decir, que es como, ok, pese a que no veo, pese a que a lo mejor no tengo todo súper cuadrado, estructurado, perfecto, está bien y sigue por ahí, ¿no? Entonces me ha dado certeza y confianza a la par que me ha aliviado mucho. Claro, he soltado rigidez, me ha aliviado, respiro tranquila, voy a mi ritmo, me miro, me respeto. Entonces, claro, eran cosas que sí, que yo antes sí podría decir que también hacía, pero no con la magnitud con las que las hago ahora, y era más como de mente, no era vuelvo al cuerpo, ¿no? No era tan encuerpado como lo siento ahora. Entonces, bueno, en momentos pues eso, que no lo tengo claro, que no tengo una visión clara, pero sí confío en lo que me marca mi cuerpo y mi intuición. Y va saliendo, ¿no? Y es como, y sale, y me siento bien, y me hablo bien, y confío en mí, ¿no? Y me sigo. Entonces, para mí esto ha sido un regalazo, porque antes era esto, pero todo el rato con un rollo aquí patatero y pesado y denso, y ahora es como simplemente estar y vivir y seguir, pero sin esto, ¿no? Entonces, muy guay, muy Me guay. alegro un montón por ti. Es como que tú ya llevas mucho trabajo hecho, Ico, que no acabas de empezar. Y es como que se ha abierto como una, no sé, como una fe o una confianza, Sí, ¿no? sí, total. Sí, la palabra es esa fe, confianza, eh, magna, ¿no? Como grande y respetando, siendo quien soy con todo, ¿no? Y a la vez como muy enraizada, muy clara en ese sentido. Y también con mucho permiso a estar donde estoy hoy
y a cambiar si mañana me lo pide el cuerpo. O sea, no tengo... Sí, esa parte, la verdad que y la disfruto porque como en otras etapas de mi vida lo pasé tan mal, que es como, ay, qué guay vivir esto desde aquí, no me lo creo. Esa parte está guay. Mm. Poder vivirlo como, ay, Y que se mantiene en el tiempo, que esa es otra, ¿no? Porque a lo mejor antes eran estados a donde podía llegar, pero eran como, me conecto, me desconecto, ¿no? Eran como paz, ¿no? Y ahora es como, siento que se ha mantenido en el tiempo. Y eso también qué bueno. mola. Sí, Mm. yo también experimento, o sea, yo llevaba el grupo y también, ¿no? También experimento eso, como una fe, como una confianza y algo que se mantiene, que se mantiene. Mm. Qué bien. A ver, Vanessa, ahora la pregunta va para ti. Vamos para allá. Venga. Mira, ¿a qué mujeres les recomendarías tú este peregrinaje? ¿A qué tipo de mujer o mm, no sé? Pues a aquellas mujeres eh, que realmente quieran vivir desde el corazón, que ya no puedan, que estén a esto, ¿sabes? De decir, es que esto tiene que ser de otra manera, ¿no? Como que tengan como un compromiso con ellas mismas para luego hacer lo que les toque, servir como les toque en la vida. Como que tiene, como eso, como para tener un compromiso de contigo misma, de incluirte a ti en la ecuación antes que a nadie. Qué bonito, Vanessa, muchas gracias. Qué bonito. Ico, ¿tú a quién le recomendarías, a qué mujeres le recomendarías este viaje, este peregrinaje? Pues yo se lo recomendaría bueno, a mujeres que quieran traer, ahora pongo diferentes nombres porque cada una que lo llame como quiera, ¿no? Pero es como esa fe, esa espiritualidad, esa energía, ¿no? Esa parte más intuitiva, eh, que muchas veces no la tenemos enraizada, sino que está como aquí sobrevolando, ¿no? Y lo quieran traer a la tierra, es decir, que lo quieran vivir como algo cotidiano, como algo con lo que podemos estar a diario. eh, en relación a lo que decía antes, ¿no? Que quieran sentir esa confianza interna y de manera sostenida, que quieran sentir que confían en su intuición de manera sostenida, que quieran sentir ese amor incondicional, como decía Vanessa, hacia sí mismas de manera sostenida. eh, Mm, y confiar en ellas mismas, ¿no? De manera, o sea, es como mujeres que quieran legitimarse con todo, sería legitimarse con todo lo que son y poderlo llevar al cuerpo y poderlo encarnar. qué bonito. Qué más cositas. Pensando en las mujeres que se lo están ahí pensando, que están, me apunto, no me apunto. A nivel de cansancio físico, ¿os pareció exigente el peregrinaje? ¿Tuvisteis las pausas que necesitabais, el descanso que necesitabais? Eh, Hmm. A ver, yo reconozco que físicamente iba, o sea, hago deporte, me refiero, y bailo mucho, entonces es verdad que físicamente estaba bien, pero lo dicho, tenía un poco de miedo con la rodilla, que en ningún momento, o sea, creo que los caminos son a nivel de kilómetros, son bastante sostenibles, el ritmo que llevábamos también. eh, Incluso el día que subimos al Bugarás, o sea, el ritmo que llevábamos fue muy, muy, muy sostenible para todas, ¿no? Para poder llegar. Hombre, un mínimo de preparación física sí, porque al final no deja de ser un peregrinaje, pero no sé, me pareció. Más no es este rollo de llegar reventada, que no puedes andar con tu cuerpo hasta el día siguiente. No, para nada. Muy, muy energetizada. eh, Mm. para ti, Sí. Vanessa, Sí, yo comparto con Ico. Y además también como que es que claro, con todo lo cuidado que está a todos los niveles, el peregrinaje, es como que tú mentalmente esas cosas de las preocupaciones y todo eso que tenemos, como que se van, porque te hace estar muy en el presente y te quitas muchas tonterías de la cabeza, ¿sabes? Entonces, antes de ir es normal que te salgan todas las dudas, y podré, y la mochila, y no sé, pero cuando estás allí es como que todo eso se te va.
Entonces, bueno, es como fiarte mucho de lo que tu corazón te diga. Si hay algo que te dice que tienes que ir, confiar plenamente en eso. El cuerpo se pone también se alinea con lo que está pasando en el peregrinaje. Total, total. Se Mm. alinea. Vale, para ir cerrando. eh, ¿Qué le diríais a una mujer que se lo está pensando, que siente el llamado, pero no acaba de decidirse? Igual piensa que esto no es para ella, o no sé, o por algún motivo, pues eso, no acaba de accionarlo, ¿no? ¿Qué le qué le diríais cada una de vosotras después de haberlo vivido? Y de estar ahí meses después todavía sintiendo, ¿no? El trabajo que hicisteis ahí en el sur de Francia, con María Magdalena, con Diosa Isis, con los seres de la naturaleza, ¿no? Porque no fue solo María Magdalena, aunque ella lleva esto, nos encontramos con Diosa Isis, hicimos un trabajo con seres de la naturaleza, con seres intraterrenos de quinta dimensión, y que no hace falta ni ser chamana, ni saber canalizar, porque era todo como muy sencillo, muy claro. Bueno, no sé. A mí me viene, porque es verdad que yo he oído en este momento que a lo mejor llevaba más trabajo personal hecho, pero es que el camino te va a sentar bien sí o sí. Sí o sí, o sea, es como soltar la expectativa, no pretender llegar a ningún sitio, sino ir con el corazón abierto y ver qué te trae, ¿no? Y ya el hecho de que te siente bien y que estés 4 o 5 días contigo y rodeada de mujeres como tú, ya eso es mogollón, mogollón, ¿no? Y a partir de ahí, todo es sumar, ¿no? Entonces, yo voy a contar una cosita, pero es que me parece importante, porque yo hace unos años de todo esto, de María Magdalena, de seres de luz, o sea, yo no entendía nada, ¿vale? Yo era una cosa que a mí se me escapaba, o sea, era una historia porque a mí me sentaba muy bien, o sea, cuando estaba rodeada de personas que hablaban acerca, me sentaba muy bien, pero yo no terminaba de comprender, ¿vale? Y a día de hoy, años después, hay momentos que digo, eso era lo que quería decir fulanita en aquel momento, ¿no? Cuando me llega, pues, yo qué sé, el aprendizaje o la sensación, ¿no? Entonces, tampoco hay que entenderlo y comprenderlo todo, es un poco lo que quiero decir. Es más, no se trata tanto de esto, ¿no? Se trata más desde el corazón y desde el impulso que te lleve a hacerlo, de algo que tú sientes que te va a sentir bien, que algo que te dice que quieres que Carmen te guíe porque te va a dar algo bueno, que te va a sentar en este momento de manera adecuada, más que meterle, ¿no? Tanta estructura, tanta palabra. Y lo digo porque yo era de estructura, de palabra, de necesito saber y necesito comprender, y es como, está bien así, y el dejarme, o sea, el abrirme a espacios donde yo no comprendía y le daba valor a cómo me sentía y me hacían sentir bien, me ha hecho o abrirme y a entrar en espacios donde la cabeza no me hubiera, la mente no me hubiera llevado, vamos, nunca, ¿no? Entonces, bueno, a esas que tienen ese miedo o ese punto de necesito comprender más, yo lo soltaba y escuchaba, pues si están aquí es porque algo les está llamando, y escuchaba esto, ¿no? Y me animaba, porque va a ser bueno. Es como, va a ser bueno. Gracias, chicos. Y yo estoy de acuerdo, es que iba a decir lo mismo, que escuchen el corazón y que a la mente en esto que no le dejen mucho espacio para que interfiera. Y a ver cómo lo puedo decir. Es como, es como si invirtieras, a que a veces tenemos claro que para cuidarte tienes que ir pues de vez en cuando a un terapeuta, a un masajista, o que un spa, o no, o que te vas a hacer un tratamiento facial o unos mimitos, ¿no? Vale, pues esto sería invertir en algo que te da eso como por 1.000.000. Entonces es como, claro, es un chute de amor muy grande hacia ti misma. Entonces, ¿cómo no te vas a permitir darte eso a ti misma? Si es que además las mujeres que sienten este llamado son mujeres que seguramente están entregadas a algún tipo de causa, seguro. Pocas no lo están. Entonces, qué menos que si son mujeres enfocadas en ofrecer al mundo algo muy bello,
que menos que se lo permitan primero recibir a sí mismas, ¿no? Es que, no sé, es como por un tema de coherencia, para que luego incluso lo que puedas ofrecer sea todavía más bello, como decía Ico, ¿no? Como que ya las cosas se te den de una forma más fluida, que no tengas que interferir tanto tú con tu esfuerzo y con tu, sino que lo des de una forma como que cuando lo estés dando hasta te nutra más. Pues Sí. entonces, es como si subieras el volumen, amplificaras la onda de amor y la incorporaras y se te queda ya ahí instaurada. Entonces, Sí. no es tanto el perfil de gente, sino si tú quieres enfocarte a vivir algo así. Sí. Y darle la oportunidad, me venía como darle la oportunidad al sentir y a la intuición, ¿no? Que siempre se queda como para Sí, después, es como ponerlo delante, ponlo delante y hazte caso, ¿no? Les diría, si lo estás sintiendo, si no, ¿no? Pero si estás viendo esto y has leído y vuelves a leer la landing y vuelves a preguntar y vuelves, ¿no? Es como, sigue la intuición, hazle caso por una vez, pon la intuición por delante y bueno, y se te va a abrir un camino muy chulo. Ay, qué bien. Ay, bonitas, qué bien. Es que os estoy escuchando, me parece que estoy allá en el sur de Francia con vosotras ya caminando, escuchando el agua. Ah, qué bien. Qué bien. Nada, pues muy agradecida. Me voy con muy buen sabor de boca de haberme vuelto otra vez a poner en contacto con todo eso. Y nada, pues repetimos, tú repites en el mes de junio, ¿verdad, Ico? Sí, en Repites junio voy. en junio. qué bueno. Hay en mayo, hacemos uno en mayo, uno en junio y otro en julio. Ah, Este año muy bien. hacemos 3 ediciones y bueno, ya se están llenando, ya se han vendido plazas. Aún quedan plazas y ya están las mujeres pues preparándose y motivadas. Qué bueno. Bueno, guapas. Mira, Marta dice, bellas, muchas gracias por vuestro compartir. No he podido conectarme, pero mi energía y corazón ha estado presente. Qué bien, Marta. Adiós, mujeres. Gracias, Gracias. Adiós. Carmen. Un besito. Chao, Ico. Adiós, Mane. Chao. Chao.